Un saludo muy especial, le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes que a esta hora están conectados con el programa ¿Qué está pasando? Del Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y que se transmite por la U90.4 FM Estéreo. Mi nombre es Sonia Díaz Granados y junto con el investigador del IPASUT, Luis Alfonso Bermúdez, los saludamos cordialmente en este espacio que se emite los miércoles de 8 a 9 de la noche. Hoy en este espacio vamos a abordar un tema importante, además mediático, de coyuntura, como es la paz, pero vamos a hacer una retrospectiva de la paz en nuestro país. Por eso saludo al profesor Luis Alfonso Bermúdez. Profesor, ¿cómo está? Cuéntenos un poco más acerca del tema que vamos a desarrollar el día de hoy y por favor presente a su invitada. ¿Cómo no? Muy buenas noches. Gracias, Sonia. Querida Socorro, una vez más bienvenida. Esta es tu casa y digo tu casa porque tú eres hija de la academia, de tal manera que muy bienvenida. Eh, la intención de este conversatorio más suelto que magistral es poder conversar contigo acerca de los vaivenes, de los ires y venires del hecho de la paz como tal. Conversar acerca, como bien decía Sonia, hacer una retrospectiva desde esos años 70, 80 del hecho como tal, de todo lo que significa, si es posible utilizar la palabra génesis respecto de lo que fueron los inicios de los diálogos por la paz y esas primeras de cambio para trabajar en este elemento tan importante que nos encuentra todavía entretenidos, digo yo, porque han transcurrido más de 40 años y seguimos en la misma puja, de tal manera que no sé si García Márquez tenía razón al afirmar que tendremos salvación o no después de los 100 años de soledad. Y hoy han transcurrido más de 40 y encontramos que es supremamente complejo. Entonces, muy bienvenida, profesora Socorro. Usted para el país es una institucionalidad, no una institución, es toda una institucionalidad. ¿Y por qué queremos que esté con nosotros, nos acompañe? Porque usted ha hecho país, usted ha hecho patria, usted es parte de la historia de todo esto que ha transcurrido con el hecho de la paz en los últimos 50 años en nuestro país. Eso no lo sabe el nuevo país. Eso no lo saben nuestros jóvenes estudiantes. Y por eso hemos como decidido que usted nos acompañe y nos cuente cómo ha sido todo este trasegar de manera un poco didáctica, pedagógica, en ese escenario donde usted es supremamente experto. Y entonces empiezo por decir de manera ya formal por qué es importante Socorro Ramírez. Eso me parece muy necesario que se diga cómo son todos esos avatares de tus inicios, porque creo yo que desde de tu misma infancia has sido una mujer preponderante en el hecho y el significado de la búsqueda de la paz, de la libertad. ¿Cómo ha sido tu trasegar en esos escenarios del feminismo que, entre otras cosas, también considero que fuiste y has sido pionera en esto? ¿Y cómo desde los escenarios de la academia, de la escuela, del colegio, llegas muy joven a Bogotá y eres líder sindical en fin, cuando era todo un exabrupto y era casi satánico que las mujeres aparecieran en los escenarios importantes del hecho político y del hecho social de nuestro país. De manera pues que eso como para iniciar toda tu, todo tu historial que quiero que lastimosamente en este tiempo de una hora que tenemos, pero creo que tú eres capaz de decirnos de manera sintética pero importante las cosas más preponderantes que han sucedido frente a esto en este trasegar. Primero, con vos como persona, cómo fue todos estos tiempos? Bueno, pues muchas gracias, Sonia, y muchas gracias, Luis Alfonso, y al programa de la Universidad Distrital por darme este espacio, esta acogida, esta generosidad
Y bueno, yo les voy a decir que estoy hablando desde el Caribe y la energía está que sube y baja como las olas del mar, entonces por eso voy a quitar la cámara, pero para que el micrófono no se afecte. Eh, Muy importante empezar, como lo ha señalado Luis Alfonso, por una oportunidad maravillosa que me dio la vida en los años 70 y 80 de participar en 5 movimientos sociales. El primero fue el estudiantil, el segundo fue el magisterial pedagógico, el tercero fue el cívico-político, el cuarto fue justamente el de las mujeres y el quinto fue el de los derechos humanos, muy interesante. Empecemos por decir unas palabras sobre el primero, el estudiantil. Recordarán que en 1971 fue un movimiento estudiantil nacional y justamente era la primera vinculación de una universidad como la Pedagógica Nacional, donde yo acababa de entrar a estudiar. Y de alguna manera, como era espacio para el movimiento magisterial, esa vinculación fue muy significativa y tuve la oportunidad de participar en todo ese proceso estudiantil y magisterial. Y bueno, me expulsaron de la universidad y no me dejaron terminar mi carrera, mi licenciatura en Ciencias de la Educación, sino hasta 1973 que me permitieron retornar. Y, perdona, hasta 1980 que me permitieron retornar y entonces poder terminar y graduarme. Eh, Ese segundo movimiento de esa época para mí fue una experiencia fantástica, porque como decía, desde 1971 fui profesora en particular en el barrio de La Perseverancia en Bogotá. Ahí, entre otras cosas, para ayudar a los estudiantes y a los padres de familia a tener espacios de diálogo y de iniciativas en favor del barrio, organicé lo que se llamó la Casa de la Cultura y una biblioteca para el barrio que ayudó de alguna manera a hacer un espacio que todavía existe y es muy nutrido. Y desde mi trabajo como profesora, ayudé a construir el movimiento pedagógico y también ayudé a construir a FECODE. Todavía no existía la federación. Y de alguna manera el trabajo inicial que se hizo de unificar a los educadores en torno a un solo sindicato por departamento para lograr que la profesión docente fuera reconocida y reglamentada como tal y que el derecho a la educación fuera conseguido, incluso que se registrara eso en distintos instrumentos legales. Y logramos, de hecho, un régimen especial en 1979, el estatuto docente y una reforma universitaria que el gobierno lo hizo, no generó mucho acuerdo en los espacios universitarios, pero de todas formas era una manera de reconocer que había un movimiento tanto estudiantil como magisterial presionando por unos reivindicaciones y unos derechos. Y eso llevó a unificar a los sindicatos tanto del magisterio y por lo tanto a construir a FECODE, que en 1982 de alguna manera estimuló lo que se llamó el movimiento pedagógico, que fue muy interesante porque era que los maestros no solamente pensáramos en reivindicaciones salariales y de estabilidad en el trabajo, sino también en el qué hacer pedagógico. Eso fue extraordinariamente rico. Bueno, el tercer eje de actividad muy temprana también fue el cívico político.
Dado que venía de hacer parte de ese movimiento estudiantil y magisterial, hice parte del comité que estuvo organizando y desarrollando el paro cívico nacional del 14 de septiembre de 1977. Y desde esa época entré a ser parte de esas iniciativas ciudadanas eh, cívicas y fue muy interesante. Y a nivel político, entré a formar parte de lo que se llamó el Partido Socialista de los Trabajadores y fui su candidata presidencial en 1978, pero como solo tenía 27 años, no cumplía ninguno de los requisitos formales para hacer parte y no me aceptó el gobierno, ni siquiera me metieron en el tarjetón electoral. Entonces me tocó hacer una campaña muy por mi cuenta porque no había ningún reconocimiento ni ningún recurso, ni siquiera para financiar las papeletas del voto, y menos para distribuirlas por todo el país. Entonces, eso fue una experiencia muy rica y eso me permitió que en el Partido Socialista de los Trabajadores muy rápidamente, por toda la situación que enfrentaba en ese momento, me pidieran que participara en eventos en Europa, en particular en París, de la Cuarta Internacional, y en ese momento se estaba viviendo en Francia un movimiento de mujeres importantísimo, un movimiento feminista que traté de entender y de relacionarme con muchas de sus dinámicas y todo eso me permitió una formación y un conocimiento de todas esas problemáticas. Eh, en 1982, el presidente Belisario Betancur me hizo parte de una comisión de paz que él generó, que era muy amplia, éramos casi 40 miembros, la presidía John Agudelo Ríos. Y como era la única, la más joven y como la más informal, todos los demás eran exministros importantísimos, y yo era como la más sencilla y la más joven. El presidente me pidió a la Secretaría de Educación que mi tiempo de trabajo como profesora fuera en la presidencia misma para dedicarme a ese proceso de paz. Y eso fue interesantísimo porque él me pedía cada rato, bueno, la FARC se tomó San Vicente de Caguán, váyase para allá y me resuelve eso. Y eso fue, me tocó moverme por todo el país en diálogos con distintos frentes de esa guerrilla y tratar de incentivar la negociación de paz. Al mismo tiempo, en ese momento se hacía la cumbre de los países no alineados y entonces luego yo hice parte de ese proceso y fui incluso embajadora en Naciones Unidas en el año 96, cuando Colombia presidía ese movimiento de los no alineados. Pero al mismo tiempo que tuve todas estas experiencias y participaciones sociales y políticas, me dediqué un poco a los estudios, porque justamente... Discúlpame, Socorro, porque es que estás diciendo algo muy importante. Bajo los tiempos del gobierno de Belisario, que te llamó a que hicieras parte de esos cuerpos de paz con este señor tan importante del Partido Comunista. ¿Me recuerdas el nombre? Julio. Eh, A ver, bueno, sí, y lo más interesante es que en este tiempo, cuando M19 toma
embajada de Nicaragua, eh, y dado todos esos hechos, eh, no sé si esté equivocado en la apreciación, pero tú en particular tomaste la decisión. No fue en la embajada de Nicaragua, sino la toma del Palacio de El Justicia. Palacio de Justicia. Cuando tú le dijiste al presidente Belisario, señor, no voy más. Ese aspecto sería muy interesante, Socorro, que nos contaras un instante cómo tuviste ya esa, esa fortaleza de decirle, presidente, no estamos bien, no se está jugando la circunstancia. Es un poco eso, Socorro. Claro, es que la toma fue terrible del Palacio de Justicia, pero la retoma fue peor. Y de hecho, pues murieron con la retoma todos esos miembros de ese, eh, todos esos miembros de la Corte de Justicia y miembros de los magistrados y todos los que trabajaban en ese Palacio de Justicia. Eso fue terrible. Eh, entonces yo le dije, presidente, no tiene sentido que el Estado responda agravando aún más la situación, porque la retoma fue tan terrible como la toma. Y él me dijo, bueno, sí, de alguna manera a mí me la impusieron. Eh, Claro, claro. yo le dije, bueno, pero yo no puedo seguir en el gobierno en nombre de una negociación de paz cuando no se puede ni siquiera en un momento crucial como ese abordar y resolver de otra manera ese problema y ese conflicto. Y justamente venía del Palacio Presidencial de renunciar, venía atravesando la Plaza de Bolívar y tal vez venía con una cara de angustia viendo todavía ese palacio en llamas. Eh, y me encontré con Pierre Girodés, que me dijo de dónde viene y por qué viene con esa cara de tanta angustia, y le dije por ese Palacio de Justicia y vengo de renunciarle al presidente a la Comisión de Paz. Eh, y yo le dije, ¿y usted para dónde va? Y me dijo, no, es que Sciences Po de París va a hacer un programa aquí, una maestría. Ujú. Eh, y yo le dije, ¿y no será que puedo presentarme? Me dijo, pero usted a qué horas con todas las cosas que usted hace. Le dije, no, es que acabo de renunciar y necesito sentarme justamente en un espacio académico a pensar todo esto que ha pasado en Colombia y todo este proceso. Y de hecho, mi tesis de esa maestría fue publicada como libro. Fue justamente la evaluación de todo ese proceso de paz del gobierno de Belisario y de todo lo que había pasado. Eso fue muy interesante porque ese espacio académico me permitió reflexionar y mirar de conjunto todo ese proceso y ahí está el libro pues que salió publicado. Y bueno, ahí me gané con mi trabajo estudiantil y con ese libro y con esa tesis me gané la beca para hacer el doctorado y me dijeron, pues si quiere irse a París a hacer el doctorado, tiene la beca. Y fue interesantísimo porque fue abrí con eso un espacio de estudio académico y me fui a estudiar en Francia, en París. Estuve como 6, 8 años estudiando y cada nivel me daban ahí una beca para el nivel siguiente. Total que hice hasta el postdoctorado y el doctorado y el postdoctorado y otra maestría, en fin. Y cuando llegué, estaba formándose en la Nacional el IEPRI, el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, y me presenté a concurso
y con todos esos títulos que traía de Francia, pues pasé y con toda la experiencia previa pasé y estuve de profesora justamente en esa vida académica desde los 80 a los 2009. Pero antes de entrar en esa fase académica, quisiera contar que tuve una experiencia maravillosa tanto en los Comité de Derechos Humanos con Alfredo Vázquez Carrizosa y Gerardo Molina, Carlos Gaviria. Desde 1979 fundamos el Comité Permanente de Derechos Humanos y fue una experiencia extraordinariamente rica en la que pude trabajar intensivamente. Al mismo tiempo, hacía parte de toda esa década de la mujer del 75 al 85, que de alguna manera fue una nueva ola de feminismo en Colombia y se conectó con el feminismo latinoamericano y del Caribe, y de hecho, pues ayudé a organizar eventos, fui corresponsal de una red eh, que tenía su revista FEMPRES desde el 85 al 2000. Ese fue un proceso sumamente rico que no Una solo... interpelación, querida profe, ¿nos puedes bajar un poquito la cámara porque lo que está diciendo es muy importante y queremos que sea plena? Ahí, o no te agaches mucho. Es que me llama la atención, estaba recordando a Alberto Rojas Puyo, Exactamente, que gran trabajó persona, contigo mucho, y mucho. llamó a Belisario. Era el representante del Partido Comunista, ¿estoy Bueno, equivocado? sí, sí, no, Alberto, un gran dirigente gran persona, de esos que ya no se dan. Disculpe la, la- cierto. la facilidad de expresión y tú lo entiendes por qué lo digo. Todo ese sinnúmero de circunstancias que tú nos estás narrando, es importante destacar ese grado de liderazgo que empezaste a adquirir y subrayo que era revolucionario porque la mujer no tenía ningunos espacios, era un animal, era visto como un animal raro en esos escenarios. Tú misma lo narras, que para la campaña presidencial era como pintada y entonces te tocó bajo la fuerza de tu propia injundia y trabajo sacar adelante esto. Y allí arranca, pienso yo, tu mayor concientización de todo este ejercicio, de todo este hecho, de cómo empiezas a trabajar la reivindicación de la mujer, el hecho de la mujer y cómo te tornas en una líder, de alguna manera, si lo podemos decir hoy, feminista, muy preponderante para esos tiempos, ¿no? Y esto es bueno que hoy en día que está tan en boga el papel del trabajo de la mujer, en la defensa del asunto de género, esto es importante que se sepa porque como ya nos enseña la historia, Socorro, entonces es bueno que esto se narre y que quede claro. Ahí te estoy viendo bien. No agaches la cabeza, así como yo creo que tú me ves, pues quisiésemos que aparecieses para hacer posible una mejor visión. Pero bueno, era esa, por eso te detuve, te corté, porque me parecía que era importante narrar esto. Eso que tú estás hablando, que te encontraste con Pierre Girardin, es cuando arranca la maestría del intercambio entre la Universidad Externado y la Embajada Francesa. ¿Lo Exactamente. hiciste aquí o fuiste a París a hacerlo? Lo hice en Bogotá y ahí me gané la beca, me gané el primer puesto y la beca para hacer el doctorado en París. Y entonces, pero en París pedían hacer de nuevo una maestría primero en Sciences Po, en el Instituto de Estudios Políticos de París. Y yo aproveché, hice esa maestría de nuevo, hice el doctorado y ahí me gané la beca para hacer el postdoctorado. Incluso me invitaron a ser profesora un año. Eso fue interesantísimo. Eh, Era revolucionario, Socorro, era revolucionario.
Es decir, no tienes que, sino con esa descripción que nos haces, era revolucionario el hecho. Sí, y como te digo, pues la vida me ha dado oportunidades extraordinariamente ricas. Es que todo ese paso por el movimiento estudiantil, magisterial, de derechos humanos, cívico, sindical, feminista, académico, bueno, pues ha sido un proceso que ha acumulado una formación y unas experiencias absolutamente ricas. Eso ha sido maravilloso y entonces ahí entré a la Universidad Nacional, me presenté a un concurso al regreso del doctorado e inicié una nueva etapa de vida completamente dedicada a el tema académico, eh, porque me dediqué no solamente al IEPRI, sino también a la sede del Caribe de la Universidad Nacional. De hecho, me mandaban 2 meses a esa sede del Caribe a ayudar en su montaje y en el montaje de una maestría de estudios del Caribe. Fue una experiencia extraordinariamente rica y eso me permitió construir una serie de libros, aproximarme a toda la problemática de fronteras, tanto terrestres como marítimas, aproximarme a toda la problemática de la relación con América Latina y con el Caribe. Y me fui concentrando sobre todo en grupos académicos, ayudé a... Perdóname, Socorro, es que es importante lo que narras, porque tú eres una persona que desde el escenario académico y real trabajaste mucho tiempo, ¿no? En el asunto de los escenarios fronterizos. Creo yo que ese es un punto y un tiempo muy interesante y creo que trabajaste varios años en eso y sobre eso creo que escribiste, sobre eso estás haciendo alguna, nos estás contando que hay textos, que hay libros sobre ese pormenor, que eso poco se sabe de si existe nuestra gente desde el escenario de la academia muy especializada en el derecho de frontera. Sí, de hecho, varios gobiernos me tuvieron en lo que se llamaba en ese momento la COPIAF, que era la Comisión Presidencial de Fronteras e Integración, que se centró en Colombia, Venezuela, pero que también incursionó en otras dimensiones de las problemáticas fronterizas. E hice parte también de la misión de política exterior de Colombia, creo que fue en el 2009, y de ayudar a organizar la Cumbre de las Américas, que en particular me pidieron que Ajá. organizara todo el debate preparatorio de esa Cumbre de las Américas que se desarrollaba en Colombia, el debate desde la sociedad civil. Entonces fue una experiencia sumamente rica en la construcción de tanto de pensamiento como de relaciones, de iniciativas. Formamos grupo académico Colombo venezolano, grupo académico Colombo ecuatoriano, grupo académico Gran Caribeño, en fin, de tal manera que ayudamos un poco a que Colombia mirara y se relacionara con dinámicas de países vecinos y eso fue una experiencia extraordinariamente rica desarrollada desde la Universidad Nacional. Bueno, y me jubilé a fines del 2009. Yo había, antes de eso, me habían pedido ser columnista. Tú te jubilaste estando en el IEPRI? Sí, sí. Ujú. Antes de eso había sido columnista de periódicos como El Tiempo, había escrito en El Espectador, en revistas latinoamericanas como Nueva Sociedad, ahí tuve una columna durante muchos años, en revistas como Razón Pública, en la revista Sur, en fin. Eso fue, digamos que acentuado con la No, jubilación. discúlpame, yo te voy cortando porque dices cosas muy importantes. Se me había pasado por alto su labor muy importante como columnista del diario El Tiempo.
Entonces, esa columna, ¿cuánto tiempo duró, quería Socorro? Pues duró como 12 años, más o menos, o un poco más, porque fue hasta cuando entré a la comisión negociadora con el ELN que preferí no tener que estar en la mesa y al mismo tiempo tener que estar escribiendo la columna. Entonces renuncié a ella, pero fue una experiencia sumamente rica el poder tener un espacio permanente de reflexión, de divulgación de procesos en los que tenía la oportunidad de participar, en fin. Y al mismo tiempo, otra experiencia sumamente interesante fue la de hacer parte de la Comisión de Conciliación Nacional que la Iglesia ha formado desde hace muchos años y en el que participan distintos sectores. Sigo siendo parte de esa comisión de conciliación. Tuvimos una reunión en la conferencia episcopal hace poco. Ese es un espacio sumamente rico que en particular ha ayudado en los procesos de paz. Eh, Y bueno, Mira, eh, Socorro, discúlpame, sí, el aspecto que tiene que ver con el inicio de los diálogos y, por supuesto, estamos hablando de tiempos donde no existía la FARC, sino la FARC, el ELN y ya el M-19, tal, ¿no? Ah, pero no se avisoraba que se tuviese incidencia, como conversábamos en algún momento, sobre cómo se está mirando el escenario con otro tipo de grupos que se llama antisociales, ¿sí? Al margen de la ley, que está posibilitándose esa circunstancia para que sean también sujetos y de acción en el proceso de paz. Eso que te estoy recordando, para ese entonces eso pues no estaba, si era supremamente difícil lograr que se aceptase y se avanzase en el hecho de la paz, por lo menos empezar a dialogar, pues mucho menos existía el escenario para propiciar que estos grupos, que no, es bueno que se sepa que no existen desde ayer, sino que existen desde todos los tiempos y que hasta ahora es que se les está tomando en cuenta para que sean sujetos de participación en el proceso de paz al que tiene derecho todo el pueblo colombiano. Pero el proceso de paz no solo, como me parece que se está haciendo bien, no solo desde la acción gubernamental con relación a determinados, a los grupos que desde tiempos inmemoriales han venido siendo esta difícil circunstancia del país, sino estos otros grupos que están entrando, me parece que es muy, muy interesante, que la paz pues la hace, hay que hacerla con todo el mundo. La paz, como me decía, me comentaba algún profesor, me decía, pero si es que, ¿cómo se llama a Don Bernard? O se llama a ese tipo de personajes a dialogar. Entonces se me ocurrió responderle que es que uno los diálogos y las conciliaciones las avanza no con los amigos, sino con los contendores. Y en ese escenario hay que mirarlos como ellos son, como contendores para poder avanzar en estos procesos. No sé cómo miras tú todo esto. bueno, muy importante porque de alguna manera eso que Petro ha llamado la paz total implica, por un lado, unas negociaciones políticas con los grupos armados irregulares que tienen una connotación más política. Y en ese sentido, pues son las negociaciones con el ELN, con las dos disidencias, ex-FARC, pero también el gobierno ha buscado el sometimiento de las bandas criminales a cambio de beneficios, aplicarles la justicia, pero a cambio de beneficios y de reconocimientos de algunas de sus reivindicaciones. Entonces, me parece que eso vale la pena que le dediquemos
a evaluar esos procesos. Yo quisiera empezar por los de carácter más político. Y como decía, Muy bien, muy bien. además de la negociación con el ELN, con las disidencias, en el llamado paz total, está una parte que es importante, que no se puede dejar de lado, y es la implementación del acuerdo que firmó el gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC en 2016, porque tiene un periodo que ya se va a la mitad de ese periodo en que se debería desarrollar, pero como el gobierno de Iván Duque desconoció ese acuerdo, no aplicó nada, entonces de alguna manera ha estado paralizado la implementación de ese acuerdo firmado. Y Petro, desde que se posesionó, dijo que lo defendía, que no había plata. Por fortuna, Gloria Cuartas, a quien puso de directora de la unidad de implementación del acuerdo de paz, anunció que para esa tarea el gobierno contaba con más de 50 billones de pesos, una cifra considerable, que aunque era un tercio de lo que dijo Petro que valía la implementación, sin embargo, pues que permitía de alguna manera su arranque. Yo estuve para preparar esta intervención, estuve mirando un informe que hizo la Defensoría del Pueblo, en el quinto informe, porque tiene que hacer el seguimiento a la implementación de ese acuerdo de paz con las FARC que se firmó en el 2016. Y esa Defensoría muestra muchos avances, pero advierte que el ritmo ha sido muy lento. Y de hecho, según ese informe de la Defensoría, por ejemplo, el retorno de los desplazados, la restitución de tierras, se han visto muy obstaculizados porque otros grupos trataron, ante la no llegada del Estado a esos territorios donde estuvo las FARC, pues otros grupos trataron de ganar la no presencia del Estado y se han tratado de dedicar a ocupar ilegalmente regiones, actividades ilícitas en esas regiones. Y eso es importantísimo porque buena parte, como decía, de lo que la implementación de ese acuerdo de paz con las FARC, el que lo hubiera paralizado Duque, pues fue un tiempo perdido muy grande en procesos, por ejemplo, como el de la reforma rural integral, el de el incremento de iniciativas para dinamizar la compra de tierras para atender toda esa problemática rural de manera integral. Y me parece que ha sido interesante. Yo quisiera brevemente mencionar los puntos que en esa implementación de ese acuerdo en este periodo se han impulsado. Lo primero fue reactivar muchas de las montones de instancias que se trataron de crear para hacerle un seguimiento y para impulsar la implementación de ese acuerdo de paz, así como el que funcionara, por ejemplo, la JEP, la Justicia Especial para la Paz, y que tratara de resolver macrocasos como esos terribles llamados, de los llamados falsos positivos, o como el de los secuestros, en fin. Otra dimensión importante que se ha hecho es la de incluir en el Plan Nacional de Desarrollo recomendaciones que hizo la Comisión de la Verdad. Clave porque de eso depende que el comité de seguimiento que se formó pues pueda hacer su labor y pueda mostrar que vale la pena incluir en la planeación del desarrollo esos procesos porque es la única manera de garantizar su cumplimiento.
Hay un impulso también interesante a lo que se han llamado los PEDET, que son los planes de desarrollo con enfoque territorial, que era la idea era mirar tanto territorios étnicos de comunidades marginadas, bien fuera indígenas, afrodescendientes, en fin, que se tratara de generar espacios para que esa dinámicas en esos territorios marginados pudieran generar condiciones para la paz. Otra de las dimensiones importantes tiene que ver con que se creó un sistema para reincorporar a quienes firmaron la paz y se acogieron a ese acuerdo del 2016. Se generó toda una serie de iniciativas. Desafortunadamente, no se han cumplido muchas de ellas para darles oportunidades, por ejemplo, en predios comprados por el Estado, en fin. Más bien, lo que se ha mostrado es un asesinato muy grande de muchos de los que firmaron la paz, además de muchísimos dirigentes sociales. De igual manera, se creó una jurisdicción agraria para que se constituyeran lo que se planteaba en ese acuerdo de zonas de reserva campesina. Y de hecho, la Defensoría está recomendando que se coordinen para que en realidad las que se conformaron puedan mostrar una capacidad de incidir en esa implementación del acuerdo. Y en ese acuerdo, además, o en su implementación, se planteó también la necesidad de que hubiera una posibilidad de participación política de esos firmantes de paz. Pero como ya decía, muchas organizaciones sociales han tratado de generar, este año generaron en febrero en la Plaza de Bolívar, en Bogotá y en muchas plazas en varios municipios de Colombia, lo que llamaron un duelo colectivo por esa cantidad de asesinatos de líderes y lideresas sociales, pero también de firmantes de la paz. Entonces ahí hay un tema importantísimo y por eso la Defensoría está insistiendo en que todo eso, por la poca presencia institucional, en muchos territorios porque el conflicto tomó otras dinámicas y toda la situación territorial aumentó muchas de sus vulnerabilidades. Entonces muchos de los antiguos espacios territoriales más bien vieron agravadas varias de sus situaciones. Ujú. Y, y, y me parece que en otros puntos de la implementación de ese acuerdo, por ejemplo, los datos que, Permítame un sí, instante, Socorro, porque vas muy bien, hilvanando muy bien el asunto. Sonia quiere preguntarte algo, me parece oportuno, porque como hablábamos al principio, el tiempo es tan corto, entonces queremos tratar de sacarle mejor provecho. Sonia, Sí, es que me llama mucho la atención con lo que usted acaba de decir con base a lo que ha dicho la Defensoría del Pueblo de que en este gobierno este acuerdo sí pues se está implementando pero lentamente en comparación con el gobierno anterior. Em, pero a veces yo como colombiana me pregunto, ¿será que el gobierno está abarcando mucho? Es decir, eh, no podríamos ir primero implementando, por ejemplo, el acuerdo de paz con las FARC, ¿sí? Para que vaya un poco más rápido, para que se cumplan todos los términos que se acordaron y de pronto también hacerle espacio a lo que está pasando ahora, que es unas negociaciones con el ELN, que estamos buscando la paz desde hace mucho tiempo con ellos y pues dejar
como en stand-by los otros grupos al margen de la ley, esas negociaciones, porque a veces el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta, o por hacer más, se hace menos. Entonces, no sé, usted como conocedora, como que la persona pues, que tiene esa experiencia, esa trayectoria que nos acaba de decir, que ha sido también negociadora de paz con el ELN, ¿usted cree que se está abarcando mucho y por eso no se finiquita ninguna de esos objetivos que tiene el gobierno para lograr la paz total? A ver, a mí me llama la atención el que por primera vez, como decía, se intente hacer negociaciones simultáneas, porque si lo que se ha visto en épocas Corra un poquito para anteriores, atrás, por favor. Eso, así queda perfecto. el que se haya intentado hacer negociaciones parciales, pues hace que muchos grupos irregulares armados intenten destruir esas iniciativas. Entonces me llama la atención esto de que al mismo tiempo que se intenta implementar ese acuerdo con las FARC, se estén adelantando negociaciones que, como decía, hay unas que son claramente políticas con el ELN y con las dos disidencias, pero al mismo tiempo llama la atención que por primera vez se intente encontrar maneras de buscar que esos grupos, esas bandas criminales, eh, empiecen a tener una posibilidad de desmontarse. Me llamó la atención a finales del 2022 la iniciativa Buenaventura Potencia de la Vida, eh, que implicaba unas iniciativas muy interesantes de paz urbana con apoyo de la diócesis, de muchos sectores, no solo de la Iglesia Católica, sino de organismos internacionales como la ONU, la OEA, que ayudaron a un cese de hostilidades entre grupos como los chotas y los espartanos, que eran grupos criminales que se enfrentaban en Buenaventura. Eso fue muy interesante y ese proceso, aunque se vio entrabado por estallidos de violencia entre ambas bandas y por el asesinato de uno de los facilitadores de esos grupos, sin embargo, fue generando una manera de aproximarse a esa complicadísima situación de estructuras criminales que han existido y que disputan el control territorial y por eso tratan de que el Estado no llegue, y cuando el Estado negocia con algún grupo armado político, tratan de copar el territorio. Eso mismo se vio, por ejemplo, en iniciativas que se hicieron en Medellín el año pasado, a mediados de año, cuando se intentó una mesa de diálogo con bandas del Valle de Aburrá para que eran como 300 o más bandas para tratar de que liberara a más de 14.000 personas que mantenía sometidas en varias localidades. Y bueno, los resultados fueron interesantes porque bajó la tasa de homicidios en el área metropolitana. De alguna manera, algunos de esos bandas se lograron desmovilizar. Eso fue interesante. Eh, Algunos procesos eh, implicaron, por ejemplo, extradiciones a Estados Unidos de líderes de estos que tenían de alguna manera algunos vínculos con sectores de Estados Unidos, pero por ejemplo, con el Clan del Golfo, que se hizo llamar entonces Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el gobierno dijo que el diálogo sería para someterlo a la justicia y ellos rechazaron
y han reclamado que ellos tienen un discurso político. Sin embargo, lo que se ve es que es un grupo criminal que quedó de la desmovilización de los paramilitares y que se hicieron llamar de esa forma y han esperado que se los trate como actores políticos. No ha sido fácil, pero el que se mire entonces de conjunto esa problemática de actores irregulares en armas, unos por razones políticas, otros más por su simple interés criminal, hace que no es fácil, pero que es la primera vez que se intenta eso que se ha llamado una paz total, como decía, con negociaciones políticas, pero también con búsqueda de sometimiento de bandas criminales. Me quisiera referir un poco a esa negociación política, no solo con el ELN, sino con las bandas, con las disidencias de las ex-FARC. No sé si... Te lo voy a preguntar para, como vamos casi que concluyendo, socorro, Uy, voy a concretártelo. ¿Cómo ves tú o cuál es tu análisis de los avances en la coyuntura actual en discusión? Eh, ¿Avanzamos o o las complejidades aún son difíciles? Eso me parece que tú eres una persona que desde el escenario en que estás y que has estado, pues tienes la autoridad suficiente para decirnos, bueno, esto está aquí o se detuvo o si se haga, avanzamos, así sea de a dos pasitos, pero avanzamos, porque creo yo, y el país lo está entendiendo, que los tiempos y los recursos y lo que sea necesario nunca será en vano. Siempre el propósito, y es una cultura que que se ha tratado de ir construyendo, siempre los esfuerzos por el hecho de que podamos vivir en paz, que nos podamos saludar, que nos podamos encontrar, nunca será en vano. Entonces, eso que está sucediendo, ¿cómo lo estás viendo ya que iniciaste el punto de análisis frente al tema? ¿Tú eres optimista como yo también lo soy, que queremos que sea buena parte de nuestra gente optimista y vea con esperanza todos estos pormenores? ¿Cómo lo estás analizando? ¿Avanzamos o las complejidades aún son difíciles? bueno, yo veo un balance agridulce porque hay pequeños logros, pero priman los problemas y los riesgos. Eh, es verdad que al presidente le gusta mucho el reconocimiento eh, político, nacional, internacional, pero la apuesta es arriesgada por la naturaleza de cada uno de esos grupos. Y a veces el gobierno improvisa mucho y se necesitarían sólidos equipos institucionales para poder planear y ejecutar una estrategia que no es solamente sentarse a dialogar con esos grupos, sino al mismo tiempo lograr que el Estado llegue a esos territorios marginados, actúe no solo militarmente, sino que llegue con servicios, con iniciativas de procesamiento de asuntos concretos, territoriales, locales, y eso me parece que falta muchísimo. Ahí no se ha adelantado al mismo tiempo que se habla con todos los grupos. El Estado no ha aumentado su capacidad de llegar a todos los territorios y de jugar un papel como de mediación, de articulación, de iniciativas como el que juega en las grandes o en las medianas ciudades. Y de alguna manera hay muchas denuncias que se siguen multiplicando en los territorios, esos grupos, especialmente en las zonas rurales. Como decía, es alarmante el que se hayan asesinado más de 1.600 líderes sociales y firmantes de la paz, Escalofriante. escalofriante en los últimos años. Eh,
y de hecho, pues los datos que ha dado Indepaz son terribles de cuánto la falta de capacidad del Estado de llegar a esos territorios hace que para controlar muchos de esos territorios, pues estos grupos liquiden a los líderes, a quienes toman iniciativas territoriales, en fin. Entonces se necesita fortalecer el que no solo se hable con todos los grupos, sino que se implementen los acuerdos a los que se llega, que el Estado concentre su acción en zonas críticas, que logre desarrollar estrategias de seguridad muy concretas que impidan que esos grupos se expandan, que concrete negociaciones políticas, pero que también logre el sometimiento de esas bandas criminales, su sometimiento a la justicia. Y me parece que importantísimo que eso lo haga con los territorios, ni a las muchas autoridades locales, territoriales, departamentales, ni se les informa, ni se les cuenta en qué se está. Y se necesita justamente no que la capacidad del gobierno central sea la que se fortalezca simplemente, sino que toda la institucionalidad territorial local logre un desarrollo en la perspectiva de apoyar, de proteger a las comunidades más afectadas en lo humanitario. Ahí hay iniciativas nuevas, pero también en una seguridad ciudadana y en una serie de procesos de construcción de Estado en los territorios y de desarrollo de iniciativas económicas, sociales, institucionales en muchas de esas zonas muy marginadas. Eso resulta crucial y no solamente el despliegue de iniciativas para conversar o negociar con uno u otro grupo. Eso que acabas de decir de la importancia y necesidad de construir el Estado. No es meramente el hecho gubernamental ni de acciones, sino que realmente, de alguna manera me llama el hecho del asunto de la promoción de la constituyente, porque entendiendo entendiendo en valores concretos, creo que es una buena oportunidad en la necesidad que tiene el país de crecer y necesariamente de fortalecer su figura de Estado. No podemos seguir dando palos de ciego en el propósito de salirle a todos los problemas si no tenemos una claridad frente al hecho del Estado como unidad, como el papel que tiene la figura del Estado, la fortaleza, la solidez que significa todo ello. Y en eso quería yo, como casi que para cerrar, quería, Corro, preguntarte, frente a todo esto que nos has comentado, si no crees que la importancia del papel fundamental hoy más que nunca de la academia como articulador del hecho por la paz y su derecho es necesario, es indispensable, porque es que da la circunstancia que en el mundo académico, y tú lo conoces, mm, la industria, en el caso concreto, recurre a la academia. En nuestro caso pareciese que la academia es la que tiene que recurrir a la industria a ver si le permite la posibilidad de meter las narices. Entonces, no sé, tú me puedes aclarar o nos puedes aclarar un poco más. mm, ¿Cómo ves tú el papel de la academia? Si es un jugador importante o sigue, ah, como está de moda verlo en el fútbol, en términos futbolísticos, sigue en la banca. Cómo lo avisoras vos? Bueno, yo creo que hay experiencias diversas. Hay experiencias muy ricas en que la academia no se queda simplemente en el salón de clases y hablando entre profesor y alumnos,
sino que trata de darle la voz, de llevar la voz de los sectores más marginales, de los territorios, de que se comprenda la problemática y no se mire desde donde están las grandes iniciativas académicas en las grandes ciudades. Eso me parece que hay varios programas académicos que están tratando de sacar lo académico de lo solo de las grandes capitales y de relacionarse con varios territorios. De hecho, la Universidad Nacional, por ejemplo, ha generado sedes en Tumaco, en San Andrés, en Leticia, en fin, en varias zonas que creo que en La Paz, Cesar, en fin, que eso ayuda a que de alguna manera las sedes principales en las grandes capitales tengan que tener programas, iniciativas y oír también a esos territorios. Y creo que hay otras universidades que están tomando iniciativas muy diferentes. Pero también me parece que hay algunas que siguen muy aisladas y que se conectan más fácilmente con lo internacional que con lo nacional. No se trata de escoger uno u otro, ambos son importantes. Es crucial la articulación con las realidades y dinámicas nacionales y también con iniciativas internacionales. Ahí creo que hay un trabajo importante por desarrollar. Y me parece que en la formación académica hay que incorporar esas dimensiones. Ojalá que las universidades en la formación académica muestren esas realidades, muestren, le den la voz y la oportunidad a esos sectores marginados y a esos territorios con grandes problemáticas, de presentar también su perspectiva, sus iniciativas y no quedarse solo en hablando los mismos con las mismas. Así debe ser, profesor. Eh, eh, pues ha estado muy agradable el tiempo en su propuesta y su figura. Esta cosa de los medios, radio, ¿no? Los tiempos son una vara que mide y en la cual todavía no nos acostumbramos a ser medidos. Queremos, en nombre de la sociedad, agradecer. Ya habrá otra oportunidad porque creo que esto del asunto, del tema que hemos desarrollado en el día de hoy, sigue y ojalá con con un buen resultado, ojalá muy pronto. Entonces, tal vez, ojalá tengamos la oportunidad, querida Socorro, querida profesora, de volver a conversar. Para la universidad ha sido muy importante, muy agradable verla y escucharla y esperamos que siga muy bien para que podamos, como ya decía, seguir conversando de este tema tan fundamental y definitivo para el bienestar de nuestra gente. Muchas gracias, ¿eh? Muchas Muchas gracias. gracias a ti, Muy Luis amable. Alfonso. Muchas gracias, Sonia. Y bueno, esperamos seguir comunicados y sobre todo actuando en favor de que estas dinámicas de diálogo y negociación para construir paz no sean simplemente asuntos burocráticos, sino que incorporen cada vez más a sectores y territorios y poblaciones. Muchas gracias.